Bueno, feliz día de San Jordi. Somos 3 de los miembros del colectivo No Son Tres. El colectivo No Son Tres nace este año con la idea de agrupar y de asociar a los diferentes colectivos y artistas de la isla de Menorca para poder empezar a trabajar juntas y juntos, trabajar juntas y juntos. Y bueno, en esa idea de trabajar juntas y juntos generamos nuestro primer proyecto, que es la residencia artística, que comenzaba a principios de febrero y la idea era terminar a finales de abril. Para eso contactamos con el director, Gabriel Rosas, que está aquí con nosotros de momento. Y bueno. Bueno, lo que respecta a la dirección que me tocó hacer en este trabajo, a mitad de confinamiento nos vimos como en una problemática de buscar la urgencia de yo ser repatriado a Argentina y terminar el proceso y que todo quedara ahí, pero bueno, nos cuestionamos muchas cosas en aquel momento y una de las más importantes para mí era todo el trabajo previo que había establecido el colectivo para poder traerme a mí de Argentina, para poder organizarse en una mecánica de trabajo de todos los días, 5 horas trabajando. Entonces habíamos tenido mucha dedicación al proyecto y en un momento ese proyecto iba a quedar muerto por las condiciones del confinamiento. Entonces, como éramos un equipo que veníamos trabajando juntas y juntos, decidimos seguir juntas y juntos, pero en una etapa de confinamiento, en la que entramos en una experimentación más profunda y preguntándonos también todo lo que nos rodeaba. Creo que estamos llegando a la síntesis de un material donde no solo engloba una ficción con la que nosotros soñábamos, sino que ahora está envuelta en este contexto donde el espacio se ha vuelto un condicionamiento. Sí, entender también lo que queríamos visibilizar es que también parte de este proceso de una obra escénica hay un trabajo previo en el que mucha gente como nosotros dejamos de hacer diferentes trabajos que eran desde una entrada material y demás, y que el confinamiento nos pilló a todos trabajando juntos y creemos en la cultura y que podemos transformar ciertos paradigmas a través de ella. Y aquí estamos. Y con la idea de seguir proyectando y seguir, generando una manera de que la cultura siga saliendo fortalecida a pesar de estas situaciones. Estamos desde @noson3, tanto en Instagram como en Facebook, generando charlas. Estamos haciendo los martes una comunicación directa con artistas internacionales, los jueves con artistas locales, como para, además de hablar de cuál está siendo la problemática en la cultura en concreto, también eso, la idea de poder construir desde aquí un discurso colectivo. Así que esperamos que tengan muy buen día, muchas gracias, cualquier cosa contacten. Y ansiosos de compartir el trabajo afuera del confinamiento.